serie La unción del Espíritu Santo. Y hemos estado hablando de cómo el Espíritu de Dios, ¿verdad?, es necesario y que nosotros podamos recibir esa unción de Él. Y mire, yo creo que para estos tiempos que estamos viviendo es muy importante poder entender, ¿verdad?, claro el mensaje que hoy tengo para usted, que es la unción del sacerdote. Y quiero pedirle que me acompañe ahí al libro de Levítico capítulo 8, versículo 2. Vamos a leer varios versos, así que vaya ahí en su Biblia a esta porción de la Escritura, Levítico capítulo 8, vamos a leer desde el versículo 2 en adelante. Hoy vemos, ¿verdad?, un ataque frontal hacia el sacerdocio en el hogar, a querer quitarlo, a querer robarlo. Y tenemos nosotros que poder saber qué es lo que el Señor nos dice en su palabra. Y vamos juntos a leer este pasaje. Dice la palabra del Señor: toma a Aarón y a sus hijos con él. Por favor, ponga mucha atención como una y otra vez en diferentes versos habla del sacerdote y de sus hijos. Las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Y mire lo que dice el verso 3: reúne a toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto. Le vistió después el manto y puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los urim y tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso una lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó. Y roció sobre el altar 7 veces. ¿Cuántas veces? Y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarlos. Y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Después Moisés hizo acercarse los hijos de Aarón y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos y les ajustó las tiaras como Jehová lo había mandado a Moisés. Hermanos, podríamos ver diferentes cosas, ¿verdad?, como figuras en cada uno de estos versos. Pero le vuelvo a repetir, yo quiero que hoy pongamos nuestra atención en cómo el sacerdocio que el Señor nos ha dado debe de ser ungido. Y si se da cuenta, menciona una y otra vez la importancia de que el sacerdote tenga a sus hijos. Diga conmigo: a mis hijos. Y que los hijos también sean ungidos. Pero fíjese bien que antes de ungir, mire, al sacerdote y a los hijos, dice el pasaje que Moisés ungió, ¿verdad?, el tabernáculo, que ungió la casa. La casa de todo aquel sacerdote de Jesucristo debe de ser ungida. Es muy bueno si su casa, mire, ya fuimos a orar por su casa, por su hogar, a ungirla con aceite. Y después de eso, algo muy importante, por favor ponga su mirada en el verso 13. Dice la Biblia que quien puso, ¿verdad?, esta señal como de cobertura sobre los hijos fue Moisés, fue el pastor. Si dice amén conmigo, porque ese es otro detalle y ese es otro problema, mire, que no queremos, ¿verdad?, que nuestros hijos sean pastoreados solo cuando ya no sabemos qué hacer, ¿verdad?, con los problemas que ellos tienen. Pero dice la Biblia aquí en este pasaje que quien puso la cobertura, por eso yo les he dicho a varios papás, ¿verdad?, con hijos adolescentes, aunque su hijo no quiera que usted lo traiga a los 15 años, ¿verdad?, y consagrar su vida al Señor, ahorita no lo entiende. Es como usted muchas veces hace cosas con ellos, ¿verdad?,
perdónenme la palabra, ¿verdad? Para algunos se escucha feíto, pero casi los obliga a ir al doctor, los obliga a hacer qué hacer, los obliga a obedecer, a respetar a los adultos. Usted los tiene que obligar muchas veces a que se bañen, porque no se quieren bañar estos sinvergüenzas, ¿verdad? Usted los tiene que obligar a que se tomen el medicamento. Y cuando lo mejor que le puede pasar a nuestros hijos es tener una relación con Dios, ahí decimos, no, que Él escoja. Yo no lo voy a obligar. Yo se lo he dicho a usted, yo sí voy a obligar a mis hijos. Yo sí los voy a obligar, porque si los obligo a cosas más mundanas y más seculares, ¿cómo creen que voy a pensar que no voy a tomarme más en serio las cosas espirituales? Entonces tenemos nosotros que poder tener en cuenta esto en nuestro corazón. Les decía el lunes a los líderes, no recuerdo, ¿verdad? O el domingo pasado, de que hablando un pastor en una entrevista con un sacerdote, mire, satánico. El sacerdote decía, nunca un sacerdote satánico dejaría a un hijo, no los dejamos participar de cosas cristianas. Pero a nosotros dice, nos agrada que ustedes los cristianos dejan a sus hijos participar de cosas que no tienen idea en lo espiritual, que les atan. ¿Por qué? Porque las ven inocentes. Entonces, ¿sabe qué? Tenemos nosotros que tener cuidado, porque el sacerdocio principalmente lo ejercemos con nuestros hijos. Y anote esto, por favor. En la Biblia el sacerdocio representa, ¿verdad?, a un hombre, un representante de Dios, de un Dios santo en medio de un pueblo. El sacerdote es quien ofrece, mire, la ofrenda del pueblo hacia Dios y quien ministra de parte de Dios al pueblo. Si dice amén conmigo. Entonces, usted como sacerdote de su casa, usted tiene que tener muy claro esto. Por favor, el sacerdocio, hermanos, no es un título. Si dice amén conmigo. No porque usted diga, yo soy sacerdote en mi casa, ya por eso significa que usted tiene una unción para ministrar. No porque usted diga, porque yo diga, yo soy el sacerdote, o me tome de sinvergüenza ahí para decirle a mi esposa, yo soy el sacerdote de esta casa y tú vas a obedecer y punto. Porque la Biblia dice, el que hace eso es porque no tiene unción y lo sabe. El que quiere imponer su sacerdocio, ¿verdad?, es porque no tiene unción. Entonces el sacerdote, anote esto, ministra desde su consagración, no desde su título. El sacerdocio es consagrado, es apartado para Dios. Entonces cuando usted tiene una relación con Dios, su familia lo nota. Su familia siente paz cuando usted les ministra, les corrige, cuando usted les ama, cuando usted les bendice. ¿Por qué? Porque usted no está ejerciendo su sacerdocio desde un título. Porque el que tiene el título simple y sencillamente dice eso, yo soy sacerdote y punto. Pero el que ha sido consagrado sabe que la consagración es un precio. ¿Sabes qué? Yo no quiero que pases por esto porque pasé por ahí y fue doloroso y sufrí bastante. Entonces consagrarse es apartarse para Dios. Y mire, grábese esto en su corazón. Solo se puede ser sacerdote después de la unción, no después del llamado. A todos los varones aquí Dios los ha llamado, nos ha llamado a ser sacerdote. A todos. Si dice amén conmigo. Pero solo puede ministrar el que ha sido ungido por parte del Señor. Y la palabra es clara en eso. Entonces no es así de que, pues yo ya soy sacerdote y ya, ahora sí, a echar a perder hijos. No. Nosotros tenemos que saber que se ministra después de la unción. Después de la unción. ¿Sí dicen amén, varones? Porque tenemos que tener claro eso en nuestro corazón, ¿verdad? Que nosotros como sacerdotes, mire cómo Dios habla con Moisés en el monte y le dice, me vas a apartar a Aarón y vas a apartar a sus hijos. Pero nunca ellos ministraron hasta después de ser ungidos. Entonces Dios te puede decir, mira, te he apartado para que con esta mujer formes siervos, hijos, hijas de bien. Pero usted tiene que consagrar su vida a Dios, porque no solo es el título, sino que nosotros tenemos que poder venir y ser ungidos por el Señor. Por eso le decía hace un momento, mire,
que este aceite, que es símbolo del Espíritu de Dios, tuvo que ser derramado sobre Aarón y después sobre sus hijos, para que ellos pudieran ministrar. Yo ministro a mis hijos porque reconocen una unción. Aquí tengo, ¿verdad?, al hijo de un pastor. Entonces, y él mismo muchas veces dice, a mí me impresiona, sin que su papá se lo pida, a mí me impacta cómo mi papá ministra. Tiene unción, y esa unción, cuando tus hijos te ven ministrar, tus hijos están aprendiendo más que cuando tú los sientas y los regañas y les dices, yo soy su papá y usted me hace caso. Él solito dice, no, yo quiero ser como mi papá. Y no que vayan a decir de nosotros, no, yo no quiero ser como mi papá, yo ni me quiero parecer a ese señor. Ya no veía a la hora de salir de esa casa. Ese señor parece más un coronel, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que aprender a ser ungidos para poder ministrar. No se puede ministrar, hermanos, desde el alma, no se puede ministrar desde la carne, solo se ministra desde el espíritu. Y la unción activa todo lo que Dios ha puesto en nuestro espíritu. Y mire, como primer punto, yo quiero que usted aprenda como sacerdote a hacer sacrificios sin mancha. No le traiga por favor un sacrificio al Señor y diga, ay Señor, nada más es la puntita, solo por la puntita te me vas a poner delicadito. No, Señor, ahí está, recíbelo. No, tenemos nosotros que hacer sacrificios al Señor y sin mancha. ¿Qué significa esto? No cometamos el error de Caín, que Caín no le dio a Dios lo que Dios le estaba pidiendo, sino lo que él quería. Ah, pues sí, ahí dice la Biblia, sí es cierto, lo dijo el pastor, pero yo pienso diferente. Yo pienso que a Dios solo le voy a dar esto. Yo pienso que a Dios solo le voy a dar mi tiempo, mi vida, cuando yo pueda, cuando yo tenga ánimo. No le demos al Señor un sacrificio con mancha, porque eso era lo primero que Él pedía. Y escúcheme bien, porque nadie necesita señalarme a mí, Jonathan, mis manchas. Mi propia, ¿verdad?, conciencia me acusa y me dice, pues qué bonito predicaste hoy, pero mentiste, pero robaste, pero fornicaste, pero te emborrachaste. Qué bonito predicaste hoy, pero tuviste malos pensamientos. Y entonces la gente se va con 2, 3 palabras, 2 cosas, pero sin ser ministrado. ¿Sabe por qué? Porque la ministración genera un cambio. El que es ministrado, hermano, cuando es tocado en su corazón, se siente tan, ¿verdad?, triste en su interior, que dice, es que yo no puedo seguir así, yo tengo que cambiar. Pero ¿por qué quieres cambiar? ¿Qué te dijo el pastor? No, si con ese loco me peleo toda la semana, ¿verdad? No, yo siento algo en mi corazón, porque la ministración nos para frente a un Dios santo y nos hace un llamado a santificarnos, sin que nadie me lo diga. Sin que usted puede sentarse y le podemos dar, mire, todos los estudios teológicos del pecado y ni aún así lo va a dejar hasta que sea ministrado. Usted puede traerme a su hijo y a su hija y podemos orar, podemos pasar todas las autoridades, despeinarlo, tirarlo al suelo, volverlo a parar, ungirlo con aceite hasta que sea ministrado. Hasta que sea ministrado va a querer un cambio en su vida. Entonces nosotros como iglesia tenemos que aprender que el Señor nos pide un sacerdocio sin mancha. El sacrificio que Dios espera de nosotros lo vamos a ver y a vivir a diario. Hermano, papá, hermana, mamá, no pierdas oportunidad de pagar un precio cuando tus hijos te ven. No la pierdas. No le querramos jugar al vivo y darle la vuelta. No querramos ser deshonestos, no querramos ser, ¿verdad?, no ser íntegros y luego justificarnos con nuestros hijos, decirle, es que en este mundo solo así se avanza, mi hijo, aprenda, sea pilas, calidad como su papá. No querramos hacer eso. Al contrario, ¿me motivan sus amenes? Al contrario, hermano, en ese momento tenemos que ser ejemplo y testimonio a nuestros hijos. Tenemos que modelarles el sacerdocio que Dios nos ha dado, porque el sacerdote de Dios debe de ser íntegro, debe de ser honesto delante de Dios. Aarón y sus hijos, mire, entraron por la puerta del tabernáculo, menciona este pasaje que leíamos,
pero dice la Biblia que fue hasta después de ser primero lavados y después ungidos. Primero lavados y después ¿qué? Ungidos. Porque cuando se entraba al lugar santo y se estaba en pecado, como dice Romanos 6:23, se moría. Los sacerdotes de antes pagaban con su vida ofrecer sacrificios con mancha. Pagaban con su propia vida. Las vestiduras de ellos tenían campanitas, miren el borde. Y entraban, ¿verdad?, al lugar santísimo amarrados de los pies. Y cuando los que estaban afuera oían que dejaban de sonar las campanitas, empezaban a tirar de lazo y venía el cuerpo del sacerdote muerto, porque se había atrevido a entrar al lugar santísimo, ¿verdad?, con pecado. Entonces había en la entrada del tabernáculo un lugar donde se daba una ofrenda de holocausto. Y esa ofrenda de holocausto era ir y ofrecer un animal, ¿verdad?, por mis pecados. Y avanzando después se encontraba con un lavacro, una tina hecha de bronce, donde se lavaban completamente y se vestían con unas vestiduras de lino, ¿verdad?, completamente limpias. Y después lavados, ¿verdad?, habían pedido perdón por sus pecados. Después lavados pasaban al siguiente lugar, que era el lugar santo, donde había un altar de incienso, donde había un candelabro, donde había una mesa de panes, donde ellos eran ungidos con todo el aroma y todo el perfume que había de incienso en ese lugar. Y cuando ellos lograban orar, cambiar los panes, ahora entraban al lugar santísimo con la ofrenda. Y el arca del pacto tenía 4 cuernos en cada esquina, y con la sangre del animal untaban en esos cuernos, mira. Y si el sacerdote se había atrevido, le vuelvo a repetir, a entrar ahí, ¿verdad?, a ofrecer un sacrificio con mancha, moría. Por eso quiero que me entienda, porque todo esto es una figura de nuestra vida y nuestro sacerdocio. Si esto fuera real, mire, ya usted no tendría pastor. Y ni se ría, porque usted tampoco estaría sentado ahí, ¿verdad? Ya nos hubieran dado cuello a todos. Si esto todavía fuera real y fuera de esta manera. Pero esto es una figura de que, le vuelvo a repetir, tengo la oportunidad ahorita de sembrar algo vivo, algo que le va a dar vida a mi hijo y a mi hija por todos los años que él viva. Tengo la oportunidad de enseñarle a ser honesto. Tengo la oportunidad, yo quiero que mi hijo se case, que mi hija se case, que sea en santidad, que llegue, ¿verdad?, virgen al matrimonio. Pero usted le dice que sí al primer loco y a la primer loca que se le atraviesa. Ajá, y los amenes se fueron. Entonces yo quiero que usted entienda que cuando nosotros ofrecemos sacrificios, mire, con mancha, eso es lo que vamos a multiplicar. Jesús dijo: yo soy el agua de vida. Que Jesús sea el que esté lavando el alma y la mente de nuestros hijos. Que nuestros hijos no estén yendo a lavar su mente mensajes motivacionales en internet. Que nuestros hijos no estén yendo a lavar su ansiedad, su desesperación, su depresión, no la estén yendo a lavar, por favor, oyendo personas motivacionales en internet. Que sea Jesús el que lave el alma y la mente de nuestros hijos. Que ellos sepan, porque usted le ha enseñado que cuando tiene un problema y cuando se siente triste y se siente mal, que vaya a Jesús. Ayer escuchaba la entrevista de unos cantantes cristianos que alcanzaron muchísima fama. Y uno de ellos decía: yo estaba frente a 10,000 personas, 20,000 personas, y sonreía cuando nadie sabía que al terminar todo yo me iba a mi cuarto triste, deprimido, a solo estar comiendo y comiendo y comiendo, porque así saciaba mi ansiedad. Y llegó el momento donde ya lo que quería era morirme. Y un día, dice él, me levanté y me paré frente al espejo, y al verme al espejo, vi en el espejo el hombre que dije que nunca me iba a convertir. Y en ese momento me arrodillé y le dije: Jesús, ya no puedo seguir así. Y él mismo lo comenta, que él tuvo un encuentro con Jesús en esa habitación y cambió de un momento para otro. Ahí tomó una decisión, dijo: al día siguiente, porque se levantaba todos los días a la 1 de la tarde, dice: al día siguiente me voy a levantar temprano. No sé qué voy a hacer, porque no hacía nada, dice él, solo esperaba que nos llamaran y que hubiera concierto. Al día siguiente me voy a levantar, me voy a bañar, me voy a arreglar, voy a desayunar, y algo Dios me va a poner a hacer. Entonces,
pues si escucha, ¿verdad?, toda la entrevista de este amigo, se da cuenta de que Dios intervino en su vida y lo lavó. Pero él ahorita es un hombre de 43 años y él está hablando de eso cuando tenía 19 años. Entonces por eso le vuelvo a repetir. Él menciona en la entrevista, él dice: a mí mi mamá siempre me dijo, hijo, cuando tenga un problema, vaya a las rodillas y pídale a Jesús. Donde estés siempre va a haber un lugar para arrodillarse. No piense que solo es la iglesia. A donde usted esté, hijo, que su mamá le decía, a donde usted esté, a donde usted vaya, siempre va a haber un lugar donde poner las rodillas y pedirle a Jesús. Entonces sea usted un sacerdote que le enseña a sus hijos que cualquier problema que usted no va a poder lavar en la mente o en el alma de sus hijos. Hermano, es que eso quisiéramos como papás. Como papás quisiéramos lavar la mente de nuestros hijos, ¿verdad? Más cuando la mente de nuestros hijos se ha ensuciado con pornografía o con cosas sexuales. Más si usted es un varón o una mujer, usted quisiera lavar la mente de su hija, porque no quiere que otro sinvergüenza le haga a su hija lo que usted anduvo haciendo, ¿verdad? Y usted la quisiera lavar, pero ¿sabe qué? No lo podemos hacer. Tenemos que enseñarle a los hijos a ir a Jesús. Si dice amén todavía. El sacerdote y el proveedor en casa no es lo mismo. El proveedor da techo, da alimento, da todo lo necesario, da seguridad. El proveedor da finanzas, pero el sacerdote ministra lo espiritual. Tenemos que ser sacerdotes que ministremos la vida espiritual de nuestros hijos. Enséñale a su hijo quién es Dios. No deje que sea el mundo que le dé una idea equivocada de Dios a su hijo o a su hija. Que eso es lo que muchos, mira, hay muchos que ni cristianos son y se paran a hacer programas y podcasts, ¿verdad?, y entrevistas y querer hablar de Dios. ¿Y quién es Dios? O que Dios no existe, que Dios no es así, que no hay necesidad de ir a una iglesia, ni de leer la Biblia, ni de orar, que tú te puedes hacer tu propio Dios. Y aquel que nunca ha tenido un sacerdote en casa como ejemplo, pues agarra a ese loco de sacerdote y dice: no, es que yo pienso como dice fulano de tal, yo pienso como dice fulano, a mí se me hace muy correcto lo que dice, se me hace muy razonable, yo también pienso lo mismo. Entonces nosotros no podemos estar dejando a nuestros hijos, ¿verdad?, a ese alcance de maldad. Las vestiduras sacerdotales, hermanos, y la unción se deben, mire, de ungir siempre con aceite. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu de Dios esté, ¿verdad?, en la vida, en santidad que yo vivo. La unción para la santidad, cuando Moisés derramó el aceite sobre la cabeza de Aarón y sus hijos, dice la Biblia, en lo que acabamos de leer, dice: y fueron santos. Y fueron santos. Y esta palabra santo no significa fueron perfectos y nunca más cometieron un error. Dice que fueron ahí apartados. Yo podía vivir y hacer lo que yo quiera en el mundo, pero cuando yo recibí a Cristo en mi corazón y el Espíritu Santo viene sobre mí, se pone como sello en mi corazón y recibo esa unción, ahora soy apartado para Él. Soy apartado para Él. Y escúcheme bien, todo aquel que se aparta para Dios, su constante lucha es ser apartado de Dios. Esa es su constante lucha. Nuestra carne primero, nuestro yo, nuestra vanidad, nuestro orgullo, nuestro pensamiento. Son muchísimos contra los que luchamos, que nos quieren apartar de nuestro Dios. Dios queriendo bendecirme aquí, Dios queriendo darme de todo lo que Él tiene para mí, ministrar mi vida, pero yo en una constante lucha. Y lo terrible de esto es que muchas veces la pierdo y me termino apartando de Dios. Y me termino apartando de Él. Porque usted puede ser un cristiano de todos los domingos y estar apartado de Dios. Usted puede ser un pastor que ministra y estar apartado de Dios, como le pasó a Saúl. Entonces yo quiero que usted entienda que esto nos puede pasar a todos. Si dice amén todavía. Entonces cualquier sacerdote enseña sobre santidad, ¿verdad? Vive justificando su pecado, su caída, vive a lo mejor en hipocresía como los fariseos. El sacerdote, que justifica su santidad. No tenemos que enseñar sino modelarla.
Por favor, anote esto: la santidad de cada hogar la ministra el sacerdote de ese hogar. La santidad de cada hogar la ministra el sacerdote de ese hogar. Hijos, no vayan a decir malas palabras porque les rompo el hocico, ¿verdad? Y usted dice lo que les está pidiendo a ellos que no hagan. Entonces, ¿qué decimos? No, pastor, ore por él, ore por ella. La santidad. Yo puedo hablar con su hijo, yo puedo hablar con su hija y decirle: mire, guárdese para Dios, deje ese vicio, deje ese pecado. Hermano, pero al final toma más peso lo que usted como papá o mamá le modela a él. Toma más peso eso, porque los hijos aprenden más de lo que ven que de lo que oyen. Y escúcheme bien, si su hijo a usted lo admira, es así super calidad usted como papá para él. Su hijo dice: este es mi superhéroe. Si su hijo o su hija dice: mi mamá es la mejor del mundo, todavía mucho más debería usted entender que lo que usted haga va a marcar más la vida de ese jovencito, de esa jovencita. Ahora, cuando tu papá o tu mamá, cuando tus hijos, no te admiran como papá o como mamá, ¿qué es lo que hacen estos locos? Se buscan un influencer en internet, ¿verdad? Dicen: ay, es que yo quiero ser como fulano y tal. Y usted ni sabe quién es ese loco. Y cuando pregunta: ¿quién es ese loco? Uno que baila encuerado ahí en internet y gana mucho dinero. Y mi hija dice que quiere ser como ella. Mi hijo dice que quiere ser como él. Hay un loco ahí que abandonó los estudios y ahora anda viajando por todo el mundo y gana dinero con eso. Y entonces mi hijo dice que quiere ser como él. ¿Por qué? Porque yo como sacerdote no he ministrado a mis hijos, ¿verdad?, esta vida apartada de todo lo que es incorrecto. Hermano, no dejes por favor de ministrar a tu hijo santidad, porque aunque ahorita a lo mejor parece que no te quiere hacer caso, usted no tiene idea que está sembrando en su corazón y eso va a dar fruto. Eso va a dar fruto. ¿Sabe por qué? Porque todo el que es adulto el día de hoy, cuando enfrenta un problema, se acuerda de lo que le dijo su papá o su mamá. Vienen a memoria, salen otra vez, mire, brotan esas palabras que antes, cuando éramos jóvenes o adolescentes, las llamábamos sermones y decíamos: ay, papá, ya vas a empezar otra vez con lo mismo. Ay, mamá, ya vas a empezar otra vez con lo mismo. No se canse de repetirle lo mismo mientras tenga usted oportunidad, porque un día se van a ir. Si dice amén conmigo, y ellos van a dar fruto de lo que se les sembró y enseñó en casa. Y algo, mire, que yo llevo mucho tiempo a usted diciéndole, es que usted que es mamá, cada vez que usted va a doblar la ropa de sus hijos, agarre poquito aceite, no mucho, ¿verdad?, embárrele en sus manos y doble la ropa de sus hijos, unja la ropa de sus hijos. Aquí lo dice Levítico 8, verso 30. Léalo conmigo por favor aquí en la pantalla. Póngame ahí Levítico 8, versículo 30. Luego dice: tomó Moisés el aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él. Y santificó a Aarón y a sus vestiduras y a sus hijos y a las vestiduras de los hijos con él. Varios de ustedes, ¿verdad?, siempre se lo he dicho, recuerdan el testimonio de la esposa de un pastor que vino a la iglesia a predicar. Y ella decía: mi hijo estaba en el instituto bíblico, estaba preparándose para ser pastor y un día ya no fue a clases en la mañana y se desapareció y nadie sabía dónde estaba. Y cuando lo empezamos a buscar, él se había regresado a la ciudad de donde nosotros somos originarios. Ellos estaban pastoreando en otra ciudad. Y él se fue a las discos, se fue al alcohol y se fue a un mundo de pecado. Y entonces ella dice que ella siempre oraba por él y cuando podía lo iba a visitar. Y ustedes lo recuerdan, ella no dejaba de orar por él. Y le regaló, dice ella, ¿verdad?, una chamarra, y la chamarra estaba ungida. Y él mismo testifica ahora, porque ahora este sinvergüenza es pastor, ¿verdad?, que cuando él estaba en la disco quería tomarse una cerveza y algo le decía que no. Y aquello que antes le daba deleite y lo hacía sentirse bien, ahora ya él tenía, ¿verdad?, un rechazo hacia todo eso. Y un día, saliendo de una disco, se fue al lugar donde vivía y se arrodilló y empezó a pedir perdón.
Y él cuenta, porque nosotros escuchamos el testimonio de ella, pero si usted lo escucha a él cuenta la parte que él vivió. Ella dice, ¿verdad?, que su hijo solo le llamó y le dijo: mamá, estuve pensando mucho en ustedes, sentí ganas de pedirle perdón al Señor, de arrepentirme y de pedirle si puedo regresar a la casa. Y ella le decía a él, ¿verdad?, yo sabía que esto iba a pasar, yo he estado orando por ti y te estamos esperando. Y le vuelvo a repetir, mire, él regresó, Dios lo ministró, Dios sobró en la vida de él, y pasaron años y él ha sido ministrado de parte del Señor. Pero yo quiero que usted entienda esto. A veces se nos hace muy fácil, hermanos, pensar que porque una persona me mira mal, me hace mal de ojo, y ahí sí me lo tomo en serio y sí quiero ir a que me hagan una limpia. Bueno, déjeme avisarle que ya se le murió la bruja, ya no hay quien le haga limpia. Entonces, solo los que van, ¿verdad?, conocen ese chiste. Entonces, nosotros tenemos que poder saber que poner un aceite, ungir la ropa de sus hijos, hacerlo con fe, como lo vemos aquí en la palabra del Señor, estamos poniendo también, hermanos, un tipo de protección en lugares donde no vamos a poder estar con ellos. Aunque en tu casa tu hijo parezca, ¿verdad?, un santito, cuando no está contigo se transforma, lo absorbe la atmósfera y los amigos del lugar donde él está, y usted lo sabe. No se haga el loco ahora, no se haga la loca ahora. Usted lo sabe, porque allá usted quiere ser el cool, allá usted quiere ser el atrevido, el buena onda, allá quiere usted ser, ¿verdad?, audaz, allá sí quiere ser valiente y demostrarle a los amigos que usted también es calidad. Allá usted también quiere mostrarle a los amigos que usted no tiene problema en agarrar un cigarro y ponérselo en la boca. Allá también usted quiere demostrarle, ¿verdad?, a los amigos que usted puede tomar una cerveza y pegarle un trago. Entonces allá nuestros hijos se transforman, se convierten ellos en algo que en casa no son. Por eso, mire, quiero terminar diciéndole que tenemos nosotros que ser como sacerdotes apartados para el Señor. Como lo dice Apocalipsis capítulo 1, verso 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. ¿Cuántos decimos amén? La ceremonia que nosotros vimos al principio de Moisés tomando a Aarón y a los hijos de Aarón para santificarlos, es algo espiritual que tenemos nosotros que hacer todos los días con nuestros hijos. Porque escúcheme bien, esta unción no se volvió a repetir. Esta unción no se volvió a repetir con Aarón y con sus hijos. Nosotros no se volvió a repetir, le vuelvo a repetir, porque cada vez que uno fallaba a esa unción, moría. Nosotros no morimos. Por eso nos tenemos que santificar todos los días, porque muchas veces manchamos nuestro sacerdocio o manchamos nuestras vestiduras, y Dios en su amor y en su gracia, en su misericordia, no nos quita la vida, nos da oportunidades. ¿Sí dice amén conmigo? Y debemos, mire, de santificarnos todos los días de nuestra vida. Dios es quien nos hace sacerdotes. Hermano, por favor, grábese bien esto, mire. Dios es quien lo hace a usted sacerdote, no usted. Nosotros respondemos a su llamado viviendo una vida que le agrada a Dios. Ahí en Apocalipsis 1:6 dice, nos hizo. Es Dios, por eso le vuelvo a insistir. Usted puede querer imponer en su casa y decir, bueno, yo ya estoy yendo a la iglesia, ya soy sacerdote de aquí, ahora sí, vieja, me vas a obedecer en todo lo que te diga. Ahora sí, hijos, me van a obedecer en todo lo que te diga. No, dice, Dios te va haciendo un sacerdote. No soy yo, no es por lo que lea, por lo que estudie, no es porque me pelee contra, ¿verdad?, otro cristiano y le demuestre y le diga que yo sí soy sacerdote. No es así. No quiera usted hacerse algo que usted no puede solito hacerlo. Si dice amén conmigo. Yo no me puedo hacer sacerdote a mí mismo solo porque diga o porque quiera, sino que Dios nos va haciendo sacerdotes a cada uno. Si dicen amén todavía. Y esto, mire, lo deja claro aquí el apóstol Juan en este capítulo. El mensaje que él da, ¿verdad?, a la iglesia. Dios nos ha hecho sacerdotes. Pero sacerdotes ¿para qué, hermano? Mire, anótelo, para Dios. No sacerdotes para mí.
Porque cuando quiero, ¿verdad? Decir que soy sacerdote porque quiero que me obedezcan, entonces me hago sacerdote. Pero cuando tengo que santificarme y consagrarme, entonces ahí digo, no, yo voy de vez en cuando ahí, pero no es que yo tenga un compromiso mucho con el Señor. Tenemos que dejar que Dios nos haga sacerdotes. Es Dios, ¿verdad?, quien nos da esa fuerza y ese poder. El creyente en Jesucristo ha sido llamado a andar delante de Dios como un sacerdote santo. Todo aquel que crea en Cristo ha sido llamado a andar delante de Dios como un sacerdote santo. Sí dice amén todavía. Mire, hace años escuché esto, probablemente alguno de ustedes también lo ha escuchado. Cuando comenzamos a hablarle a Dios de poder, Dios comienza a hablarnos a nosotros de pureza. Cuando tú comienzas a decirle, Señor, quiero poder, Dios te dice, yo quiero pureza. Porque el poder te va a corromper si no hay pureza en tu corazón, en tus pensamientos. Entonces, cuando tú como sacerdote, el sacerdocio nos da poder, nos da autoridad, nos da cosas espirituales que no podemos entender. Tú puedes tener un problema espiritual y de repente haces una oración y te sorprendes porque las cosas cambian y mejoran. Y hasta tú mismo dices, ¿habrá sido, sí será o me lo estoy imaginando? Que después de que oré, el milagro sucedió. ¿Sí de verdad tendré poder o me lo estoy imaginando? Entonces no, el sacerdocio da poder. Y cuando tú le empiezas a decir, Señor, quiero tener el poder para tener un matrimonio, una familia, Dios te pide pureza. Quiero el poder, Señor, para tener un negocio. Quiero el poder para ministrar, para predicar, para hablar a otros. Dios nos pide a todos nosotros pureza, como lo dice, mire, su palabra aquí. Nosotros tenemos que aprender a andar y a caminar en pureza delante de nuestro Dios. Necesitamos la unción sacerdotal. Hermano, necesitas la unción sacerdotal. Hermana, necesitas esta unción. La necesitas, porque solo el sacerdote puede ministrar. Y muchos problemas y muchas cosas que hay en casa solo se solucionan cuando tú eres un sacerdote. Mire, por favor, abra su corazón al mensaje de ahorita. No espere al momento donde usted se dé cuenta que ya no puede hacer nada con su hijo, con su hija o con su matrimonio. Y entonces ahora diga, ahora sí que hago. Escúchelo, por favor. Y si usted ha sabido ser un sacerdote de casa, hermano, continúa como vas. Aunque para los demás parezcas todo lo que ellos quieran, continúa siendo un buen sacerdote de tu casa. Aunque los demás te digan, ay, sí, tú le impones a tu hijo, lo obligas a tu hijo, pobrecito ese niño, pobrecita esa niña. Mire, más pobrecito es aquel que está atrapado por el pecado y que ya ni sus papás pueden hacer algo por él. Entonces, ¿sabe qué? Nos están dando un mensaje para este tiempo. Escúcheme bien y vea alrededor del mundo, porque todos tenemos en este aparato, mire, poder conectarnos en diferentes lugares. Escuche bien el mensaje alrededor del mundo, que es: Cristo viene pronto. Ese es el mensaje. Entonces, ¿sabe qué? Ninguno va a tener excusa delante de Él cuando Él venga. Él mismo profetizó y dijo: cuando todo esto se cumpla, dijo, muchos llorarán y crujirán los dientes y se tendrán que regresar avergonzados. Y es mi deseo como pastor, como sacerdote de esta casa espiritual, que no nos pase. Pero tampoco lo puedo obligar. Tampoco puedo agarrarlo del cuello y decirle: hermana, por favor, mire, hermana. No, usted tiene que tomar una decisión y hacerlo. Como decíamos en una transmisión, el Señor no fecha con fechas, fecha con acontecimientos. Y Él dijo: cuando acontezca esto, está cerca mi venida. ¿Y sabe qué? Todo lo que Él decía que tenía que acontecer ya está aconteciendo. Y solo porque no ha llegado todavía hasta donde nosotros vivimos, no significa que nosotros no tenemos nada que ver con lo que está pasando en Jerusalén, en Israel, que es el centro de toda la profecía y de todo el cumplimiento, hermano, de la escatología.
Entonces no tenemos que estar cerrando nuestros ojos a todo lo que Dios nos está diciendo. Miremos lo que Dios está haciendo y abramos nuestro corazón a Él. Entonces Él va a venir por un hombre, no al que le han robado su identidad de hombre y que no es sacerdote en su casa. Por una mujer, no a la que le han robado su identidad de mujer. No va a venir sino por aquellos que han guardado el testimonio hasta el final. Si dice amén conmigo. Le voy a invitar a que se ponga de pie. Cierre sus ojitos ahí en su lugar. Padre, queremos darte gracias hoy tu palabra. He predicado, Señor, tu palabra en tu nombre. Espíritu Santo, que tú puedas hablar a cada vida y a cada corazón.